darte cuenta que la fidelidad no es algo que surge o se genera por las prácticas, por tu estilo de vida, sino por el lugar en el que tienes anclado tu corazón. Por eso fue que le dimos a esta serie el título de Fidelidad, un corazón anclado a Dios. La fidelidad no es producto de seguir reglas, no es producto de decir afíliate a esta iglesia, no es producto de empezar a hacer rutinas y decir, bueno, entonces para yo ser fiel debo hacer esto, y creer que eso es suficiente. La fidelidad, la verdadera fidelidad, la fidelidad que nos muestra el libro de Reyes, es una fidelidad que nace de un corazón que está anclado a Dios, un corazón que va a donde Dios va, que sigue las instrucciones, los mandatos de Dios, que se esfuerza por obedecer a Dios. Hemos visto en este caminar, no seguimos el libro de Reyes capítulo a capítulo, seguimos las historias más relevantes, omitimos algunos reyes. Les invito a que lean todo el libro y vean todo ese panorama. Pero hemos visto que ha habido reyes malos, reyes buenos, reyes regulares, profetas poderosos y a veces profetas en debilidad, y a veces ese profeta poderoso y ese profeta débil era la misma persona. Hemos visto todo eso y el mensaje ha sido siempre: la fidelidad viene de corazones anclados a Dios. Y estoy resaltando este punto porque el tema que quiero tocar hoy es un tema que quizás es de esos temas que más va a retar nuestra fidelidad a Dios. Es uno de esos temas en los que si nuestro corazón no está bien anclado a Dios, nos va a generar algún tipo de conflicto. Porque es un tema contracultural. Es un tema que va directamente contra la cultura de lo que está pasando hoy a nuestro alrededor en el mundo. Y estoy hablando de los temas de igualdad, diferencias y cómo Dios ve todo eso. El tema de hoy tiene que ver con preguntas, grandes preguntas que pueden estar en nuestro corazón y pueden hacer tambalear nuestra fe, y es: ¿Dios ve a todas las personas por igual? ¿Dios trata a todos por igual? ¿Dios hace distinciones? ¿Dios es capaz de ver diferencias en las personas y tratarlas de manera diferente? Cuando pensamos en eso, a uno se le revuelve el corazón y la fe se le puede tambalear, porque la realidad es que la Biblia sí nos enseña que Dios reconoce diferencias y trata a las personas diferentes. Y wow, eso es una cosa que va contra la cultura. Vivimos en una cultura que dice todos somos iguales, a todos hay que tratarles iguales, a todos hay que darles lo mismo, y creemos que Dios es así, pero Dios no es así. Mira a tu alrededor, mira la iglesia. En la iglesia vemos que la bendición, el cuidado, la protección de Dios no es equitativa igual para otros. Hay personas que son bendecidas y hay personas que luchan por seguir adelante. Hay personas que pasan las pruebas y hay personas que no las pasan. Hay personas que se enferman y fallecen dentro de la iglesia y eran personas llenas de fe y personas que buscaban a Dios y en un sentido no pudieron con esa prueba. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Y la verdad es que tenemos un Dios soberano que sí reconoce y trata a las personas de manera particular. Nuestro Dios hace diferencias. Piénsalo también en tu vida. Dios elige para salvación y llama a algunos. Y si estás en una situación como la mía, puedes preguntarte muchas veces, ¿por qué yo? ¿Por qué no mis hermanos? ¿Por qué no este otro familiar? ¿Por qué yo y no mi vecino? Y tenemos que reconocer que Dios no tiene una dosis igual de bendiciones y de planes para todo el mundo. Así que la pregunta es,
Dios hace diferencias. ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo mi fe debe estar anclada a Dios para poder entender esto y poder decir, Dios, tú eres soberano? Y aunque a mi vecino le has dado grandes bendiciones y a mí me has dado bendiciones en otras esferas, porque, aclaro aquí, todos sí somos bendecidos por Dios. Porque aunque quizás no has sido bendecido con el trabajo en el que ganas los millones de euros, Dios te ha dado salud. Y quizás no tienes la estabilidad que querrías, pero tienes hijos y están creciendo bajo el amor de Dios. Así que Dios bendice, pero de diferentes maneras. ¿Y cómo yo manejo todo esto? Bueno, hoy quiero que vayamos al capítulo 22 del primer libro de Reyes y vamos a ver una historia que quiero seguir con 4 de los personajes principales que aparecen en esa historia. Es una historia de un profeta y un rey que ya conocemos, y es una historia particular. De hecho, les confieso que cuando empezamos a desarrollar los pasajes para esta prédica, yo dije, tengo que predicar este capítulo, porque siempre me ha encantado y disfruté mucho preparándolo porque me habló mucho de eso, de cómo Dios nos está viendo y cómo Dios nos está tratando. Es un pasaje largo, vamos a estar leyendo primer libro de Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 36. Como es un pasaje largo, voy a leer algunas secciones y voy a ir desarrollando los personajes. Vamos a ver 4 personajes. El rey Josafat, el rey Acab, el villano del que ya hemos oído en predicaciones anteriores, un profeta llamado Sedequías y un profeta llamado Micaías. Esos 4 personajes. Así que quiero invitarles entonces a leer en este momento los primeros 5 capítulos del capítulo 22 de Reyes. Dice así: durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel. Este es el rey Acab, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada por obligar al rey de Siria que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat le respondió al rey de Israel: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Esta es la primera parte de la escena. Está Acab. Angélica nos contó cuando predicó qué clase de rey era Acab. Pudimos ver un poco de que era un rey malo, muy malo. Josafat, en cambio, que Johannes nos habló de Josafat, fue un rey bueno. A pesar de que no fue, digamos, lo mejor, fue un rey bueno. Así que lo primero y el primer personaje que quiero mencionar es Josafat. Que veamos a este personaje a la luz de cómo Dios hace y maneja diferencias. Josafat era un rey bueno. Así que lo primero que me puedo preguntar es, ¿qué hace un rey bueno visitando a un rey malo? ¿Qué hace un rey bueno reuniéndose, sentándose con un rey malo? Y uno se queda con la pregunta, y bueno, ¿qué le pasa a este hombre? Y creo que podemos tener un poco de claridad en 2 de Crónicas, capítulo 18, verso 1. En Crónicas 18 aparece la misma historia, pero tiene algunos detalles que nos ayudan a entender la de Reyes. Dice, Josafat se hizo muy rico y famoso. Excelente. Como había emparentado con Acab. ¿Cómo? ¿Había emparentado con Acab? Sí, el hijo de Josafat estaba casado con la hija de la esposa de Acab. Malas juntas. Así que Josafat se había vinculado, había hecho una alianza con el rey Acab. Y estaban aprovechando que en ese momento políticamente el imperio sirio estaba debilitado, así que era una buena oportunidad para tomar
Ramot de Galaad. Ese es el contexto de lo que está pasando. Josafat es la tragedia de aquel que ha sido llamado por Dios. Y yo podría hablar en términos hoy del creyente que ha sido llamado por Dios, que Dios ha tratado de manera diferente, que Dios ha cuidado, pero que no se da cuenta que es diferente. Que le dice al mundo: yo soy de los tuyos, compartamos. Aquí el verso 4, cuando Acab le dice: ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Dice la NBI: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero en el original la expresión es: yo soy como tú, mi pueblo es como el tuyo. Y ese es el error de Josafat. Es el error del cristiano que le dice al mundo: yo soy como tú, mis sueños son como los tuyos, mi vida es como la tuya, hagamos alianza. Y no reconoce que tú estás llamado a ser diferente, que tu vida debe reflejar valores diferentes, que tus sueños deben ir tras metas diferentes, que tu amor debe darse de manera diferente, que tu corazón debe latir por cosas diferentes a las que late el mundo. Hace poco estaba leyendo un libro que hizo una pregunta que me cuestionó y el autor decía: si tú dejas hoy de ser cristiano, ¿tu vida seguiría siendo la misma que llevas hoy? Que es una manera de preguntarnos: ¿tu vida con tu fe tiene alguna diferencia con el resto de la vida sin fe? Es decir, si tú hoy dices: dejo de ser cristiano, dejo de ir a la iglesia, dejo de creer en la Biblia, dejo de creer en Dios, ¿tu vida cambiaría o seguiría siendo la misma? ¿Seguirías haciendo lo mismo? ¿Seguirías estudiando lo mismo? ¿Seguirías viviendo de la misma manera? Si eso ocurre, tenemos problemas. Quizás estamos en la tragedia de Josafat. Aquellos que no reconocen que son diferentes, cuyo tiempo, energía, vida se está yendo en lo mismo que se va lo del mundo. Una de las grandes tragedias que sufre hoy la iglesia, y lo dicen varios autores, es que somos una iglesia que dejó de pensar en el futuro. Estamos tan centrados en pensar en este mundo, en las cosas de este mundo, en vivir para este mundo, que se nos ha olvidado que somos parte del reino de Dios y que vivimos la esperanza del cielo. Estamos tan preocupados por la carrera, por la casa, por el trabajo, por la estabilidad económica, por el buen nombre, por las vacaciones, por la cuenta del banco, que se nos olvida que tenemos una mansión en el cielo, que se nos olvida que el Señor nos ha llamado a cosas más grandes. No te estoy diciendo que discrimines a las personas, no te estoy diciendo que vivas apartado, te estoy diciendo que tu corazón, tus planes deben estar anclados en cosas más grandes que las que tiene el resto de las personas. Si tú crees que tu vida se reduce solo a tener un buen trabajo, a pasarla bien, creo que estás siendo como Josafat. Te has parado y le has dicho al mundo: tú y yo somos iguales. Podemos ir juntos en las mismas empresas, podemos hacer las mismas cosas y no hay diferencia entre tú y yo. Creo que una manera buena de entender esto está en Mateo 5. Y es lo que Jesús dice en los versos 13 al 16 en su sermón al monte, en su sermón del monte. Porque quiero que entiendas que no es que te estoy pidiendo que vivas como excluyéndote de planes y digas: no voy a estudiar, no voy a tener una casa. No. Lo que te estoy recordando, lo que me recuerda Josafat, lo que debió haber hecho Josafat es entender: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario,
se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Lo que se le olvidó a Josafat era que él tenía un propósito y un llamado superior. Lo que tú no puedes olvidar es que tienes un propósito y un llamado superior. Eres sal y luz del mundo. Debes vivir para eso. Tus fuerzas, tu dinero, tus energías, tus talentos, tus logros, todo debe ser para la gloria de Dios. Cuidado con decirle al mundo, tú y yo somos iguales. Tú y yo somos exactamente iguales, vivimos exactamente iguales. Tú estás llamado a algo más grande. Esa es la imagen que tenemos aquí de Josafat. Pero pasemos al segundo personaje, a Acab. Y ya hemos oído de él. Es llamativo que Acab es un personaje malo al que se le dedica mucho tiempo en este libro de Reyes. Varios capítulos. Porque Acab representa el paradigma o el modelo de lo que fue el mal rey y de lo bajo que podía llevar el pecado al pueblo de Israel. Él va a ser como el símbolo de la maldad encarnada. Y tenemos a Acab, que es un rey malo. Ya sabemos que nombraba profetas y estaba muy mal casado con una mujer que no amaba a Dios y promovía la idolatría. Él promovió la idolatría y que su corazón estaba endurecido. Cuando él es testigo de todo lo que hace el profeta Elías, y aún así él no cambia. Y uno dice, wow, ¿qué pasa con Acab? Yo creo que Acab es ese tipo de persona que sabe que hay diferencias, que tú puedes marcar la diferencia, que Dios te llama a vivir diferente, pero simplemente no le interesa, no le importa, no es para él. Él quiere vivir bajo sus propias reglas. Y me recordó a una amiga que conocí hace mucho tiempo, cuando estaba muchísimo más joven, es decir, hace poco. Que ella siempre que llegaba de la iglesia, siempre, yo no me congregaba en la misma iglesia, pero por lo general almorzábamos y nos veíamos los domingos, entonces siempre llegaba y comenzaba con, debiste haber ido a la iglesia el domingo, esa predicación era para ti, y venía, esta predicación era para fulano, pero siempre era para otro. La palabra a ella le pasaba como si fuese de siempre. Hay personas que tienen un corazón endurecido y reconocen que el evangelio es bueno, pero para los otros. Entonces siempre le están recomendando la Biblia, siempre le están recomendando lo bueno, siempre le están recomendando el evangelio a otros. Para mí no, porque a mí no me interesa. Yo vivo a mi manera y yo estoy bien así. Yo no sé si Acab era que no le interesaba o sencillamente había decidido que él iba a vivir a su manera y punto. Igual cualquiera de los dos es un error. Así que si Josafat es la tragedia de no saberte diferente, Acab es el desastre de aquellos que han decidido vivir bajo sus propias reglas, a su manera, sin importarle el consejo de Dios. Acab se olvidó de que Dios es el diseñador. Y hace un momento decía que estamos llamados a ser sal y luz, que tenemos un propósito en nuestras vidas, que tenemos un propósito de cumplir el llamado de Dios. Y la única manera en la que cumples ese propósito es que tú reconoces quién es tu diseñador y vives bajo las normas de aquel que te diseñó. Si tú intentas modificar el diseño de Dios para tu vida y hacer lo que a ti te dé la gana, lo más probable es que va a ser un desastre, va a haber un accidente. Y pensaba
en mis tiempos también cuando era muy joven, que a nivel de industria hay determinadas máquinas que se operan con mandos dobles, duales. Quizás lo han visto si alguna vez han ido a una litografía, han imprimido algunos folletos o volantes, y cuando ven las máquinas, las guillotinas industriales que cortan los volantes, se accionan con un mando doble. Un botón aquí, un botón izquierda y derecha, los presionan y baja la guillotina. La razón es muy sencilla. Esa máquina es capaz de destruirte la mano en un segundo, así que lo más cómodo es que cuando se active tus manos estén en un lugar seguro. Entonces, para activarla, tú tienes que presionar ambos botones simultáneamente, si no, no funciona. Si presionas uno, no funciona. Si presionas el otro, no funciona. Tiene que ser ambos a la vez. Estamos hablando de máquinas que aplican toneladas por centímetro cuadrado sobre una superficie. Pueden cortar una resma de papel como mantequilla. Conocí en la industria algunas personas que les faltaba una mano o un par de dedos porque se les ocurrió la genial idea de anular uno de los controles de manera que la máquina trabajase para que con la otra mano arreglar el material y poder hacer el cambio más rápido. Y por violar el diseño terminaron perdiendo un dedo, una mano. Cuando tú modificas el diseño de Dios, va a haber un accidente. Cuando tú dices, la felicidad yo la alcanzo a mi manera. Cuando tú dices, esto yo lo tengo de esta manera, y dices, Dios, yo no necesito tu consejo, yo puedo hacer las cosas a mi manera, lo más probable es que haya un accidente. Ese es el desastre de Acab. Es aquel que ha decidido que puede hacer las cosas a su manera, que puede caminar a su manera, que puede olvidarse del consejo de Dios y dictar nuevas reglas para su vida y que le va a ir bien. Y todo este relato, vamos a ver, trata de cómo Dios juzgó y trajo desastre a la vida de Acab. Y lo peor que le puede pasar a una persona que decide vivir con sus propias reglas es lo que nos dice Romanos capítulo 1. Quiero leerlo brevemente, porque es un recordatorio del desastre de una vida que ha decidido vivir bajo sus reglas. Romanos, Pablo le dice en el capítulo 1, versos 21 al 23. A pesar de haber conocido a Dios, Acab conocía a Dios, vivió con profetas como Elías, el profeta Micaías, que vamos a ver ahora. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y el 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y continúa hablando de lo que pasa cuando tú decides ser el dueño y el que controla tu vida y decides ir contra el diseño de Dios. Y es, Dios no te castiga, simplemente te deja en tu pecado. Y eso va a ser suficiente para destruir tu vida. O sea, que tú decidas hoy caminar de espaldas a Dios, eso es suficiente para destruir tu vida. Eso es suficiente para que traigas infelicidad y dolor a tu vida. Y esa es la historia de Acab. Uno al que Dios le dijo, está bien, haz lo que a ti te dé la gana, vas a pagar las consecuencias de eso. Y las pagó. Ese es Acab. Así que tenemos estos dos reyes, uno, Josafat, que no sabe que es diferente, y al otro, que no le interesa y quiere ser diferente a su manera. Y vamos ahora entonces a ver los otros dos personajes, y para eso sí vamos a leer parte del capítulo. Vamos a leer de 6 Reyes, primero de Reyes 22, del 6 al 28. Al final del capítulo 5, Josafat pregunta, y es una evidencia de que era un buen rey todavía,
¿No tienes? Antes de ir consultemos a Dios. Y esto es lo que pasa. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor le entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió: todavía hay alguien por medio de quien podamos consultar al Señor, pero me cae muy mal. Nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor le entregará en sus manos. Esto debe leerse con un tono sumamente sarcástico e irónico, porque el rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante eso, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vuelva a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acad para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. Micaías contestó: lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Este relato es muy interesante. Básicamente llaman a los profetas, son 400 profetas
que debe ser que no parecían profetas de Dios porque no convencieron a Josafat. Ahí llaman a Micaías, un personaje que muy particular, y él dice lo que va a pasar. Dios ya había decretado cumplir el juicio que le había dado a Acab. Acab va a ir a esa guerra a morir, nada más a eso. Y lo interesante es que todo eso se descubre. El mismo Micaías lo dice, pero parece que nadie hizo caso a eso. Y más adelante veremos que se cumplió esto. Así que quiero hablar ahora de estos dos profetas, de Sedequías y de Micaías. Voy a hablar de Sedequías en nombre de todos los profetas, porque es muy llamativo que se habla de 400 profetas, pero se menciona uno particular, Sedequías. No sé si Sedequías era el más carismático, era el jefe, pero en cierto modo Sedequías es el que representa a todos este cuerpo de 400 profetas. Así que empecemos por Sedequías y cómo él se mueve en esto de un Dios que ve diferencias y cómo, dónde está anclado su corazón. Sedequías no es confiable. Eso es lo primero que salta a la vista. Yo no sé si era su manera de hablar, yo no sé si era una persona que no inspiraba confianza, pero a pesar de que hizo todo su esfuerzo, hizo hasta unos cuernos de hierro, no convenció a Josafat. De hecho, Josafat lo trata como si él no fuese un profeta de Dios. Él simplemente dice, después de que todos hablan y dan su espectáculo, Josafat dice, no me convence, ¿de verdad no hay un profeta de Dios por aquí? Entonces, el hombre no es confiable. Y creo que es por su vocabulario, creo que es por su forma de ser. Pero también es, si leen bien el pasaje van a ver que estos profetas jamás se identifican con Dios. Son profetas del rey, pero no son profetas de Dios. Su corazón, su vida, su práctica no estaba anclada en Dios, estaba anclada al mundo. Lo que pasa era que estos eran profetas profesionales que pertenecían a la corte. Y es sabido en la sabiduría popular que tú no debes morder la mano que te alimenta. Así que seguramente siempre decían lo que el rey quería oír, porque el rey era el que les daba prestigio, trabajo, comida. Y si tú no quieres ser como Micaías, el que siempre dice lo que me ofende, lo que me molesta, me traes malas noticias, sé como Sedequías, el que le dice al mundo, todo está bien, tú vas por buen camino, así son las cosas. Sedequías es aquellos que representa a aquellos que están llamados a ser diferentes, pero por comodidad quieren caminar con el mundo, quieren estar camuflajeados, quieren hacer más importante agradar a otros que decir la verdad. El verso 13 ayuda también a entender esto. Él dice en el verso 13, cuando llevan a Micaías ante el rey, lo que dice el guardia es, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con ellos. Es decir, todos están de acuerdo en decir lo mismo. Todos pongámonos de acuerdo en decir el mismo discurso. Ahí nadie está pensando en cuál es la voluntad de Dios. Si ahorita es impropio decirle a la gente que es pecadora, no digas pecadores. Usa otra palabra. Di personas con leves conflictos emocionales, pero no le digas pecadores, por favor, porque eso es impropio. No le digas a esta persona adúltera, dile que se metió en una aventura. O sea, como si el adulterio fuese una especie de fiesta, ir al parque, no sé. No le digas a la persona ladrón porque se ofende. Dile que tiene problemas de conducta, de apropiación indebida. Y empezamos a suavizar nuestro discurso para no caerle mal a la gente. Y agradémosles a la gente porque la gente es lo más importante.
y que lo importante es que la gente se sienta bien aquí en la iglesia y pase una experiencia maravillosa. Yo creía que lo importante era que ustedes viniesen aquí a encontrarse con el Dios Todopoderoso, con el Creador del cielo y de la tierra, y que si ese encuentro los va a volver polvo y ceniza, que así sea. Pero esa es la verdad. Sedequías le dio la espalda a la verdad junto con los demás profetas para simplemente meterse en el cuento de yo agrado al mundo. A mí me preocupa como pastor esa presión que a veces está sobre nosotros. Y confieso, a veces yo la siento de cuidado con lo que dices. Cuidado, es que si le dices pecador a esta persona no va a volver más. Y al final Dios me dice, eso no es problema tuyo. Tú estás comprometido con la verdad. Y tú lo deberías hacer también propio en tu vida, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu vecino, con tu jefa. Tu compromiso es con la verdad. Tu corazón debe estar anclado a Dios. Sedequías es la tragedia de aquel que dejó de mirar a Jesucristo para empezar a mirar otras cosas. Y miremos el plan de mercadeo para que creemos una imagen y una marca de iglesia que traiga público. Y hagamos que todo sea bueno, que la gente se sienta bien. Por favor, no le grites a la gente, que se sientan bien. Y la verdad es que el cliente no siempre tiene la razón. El público no tiene la razón. Como dice un amigo, millones de vacas comen pasto todos los días. Entonces nosotros deberíamos concluir entonces que el pasto es el alimento saludable y todos deberíamos comer pasto. O sea, porque millones de vacas comen pasto no significa que tú lo debes hacer. Sedequías me recuerda la exhortación que hace el escritor de Hebreos en el capítulo 12 de este libro. Y quiero leerlos, Hebreos capítulo 12, verso 2. Después de que el autor está insistiendo, fija tus ojos en Cristo, termina diciendo, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Sedequías hizo todo lo contrario. Dejó de mirar a Dios, dejó de buscarlo, dejó que el miedo al sufrimiento, el miedo a la escasez lo dominase, entonces se fue por el camino cómodo. Y aquí lo que el autor debe estar recordando, fija tu mente en Jesús. Si eso significa que vas a perder el trabajo, Dios es bueno. Si eso significa que tu familia te va a rechazar, confía en Dios. Si eso significa que te va a traer problemas con tu pareja, con tus hijos, confía en Dios, que Él sufrió más que tú y ahora está sentado en un trono mucho más grande que cualquier cosa que tú puedas aspirar en esta vida. Ese es Sedequías. Y los 400 profetas iban todos en la misma línea. Todos querían ser complacientes. Y todos son intolerantes. Todos están haciendo un esfuerzo por complacer, pero son intolerantes. No quieren que haya diferencias. Y quizás esa es la presión que hoy vemos en esta cultura que quiere decir que todos nos vistamos, que todos hagamos, que todos pensemos igual. Y si tú piensas diferente, eres intolerante. Cuidado con eso. Puesto tus ojos en Jesús. Y ahora está Micaías, el cuarto personaje. Micaías es aquí un personaje que me hubiese gustado que la vida tuviese más historias sobre Micaías, porque seguramente tenía un sentido del humor genial. Porque en el verso 14, él le dice al guardia, yo solo voy a decir la verdad. Pero cuando están ante el rey, su respuesta debe haber sido con un tono de ironía, de sarcasmo, de humor.
tan grande, pero tan grande, que todo el mundo se dio cuenta que estaba mintiendo. Yo me imagino que debe haber sido algo así como que el rey le pregunta: Micaías, ¿debemos ir a la guerra? Y él le responde: sí, ve. Usted tiene que haber usado una expresión, algo que ni el mismo rey podía negar que le estaba mintiendo, así que tuvo que confrontarlo. Y eso fue la puerta para él exponer la verdad. Y aquí les dejo una notica. Eso significa que sí, tú puedes compartir el evangelio con humor, que tú puedes vivir la fe sin tener que tener una cara larga y sin tener que estar dándole látigo a la gente. Puedes hacerlo de maneras muy creativas, como lo hizo Micaías. Pero entonces, Micaías tiene su corazón anclado a Dios. Él está dispuesto a sufrir, padecer, por obedecer la palabra de Dios. Lo que él dice en el verso 14 lo lleva al extremo. Micaías dice: yo voy a decir la verdad, cueste lo que me cueste. Y eso es lo que vemos aquí en Micaías. Micaías no le interesa agradar a las personas, no le interesa su seguridad, no le interesa su bienestar. Y yo sé que aquí algunos dirán: pero por favor, no exageres. ¿Cómo que no me debe interesar mi seguridad? ¿Y qué va a pasar de mis hijos y mi familia? Estoy diciéndole simplemente lo que está aquí. O sea, no son ideas mías, es la verdad de lo que dice las Escrituras. En un pasaje dice que debes amar más a Dios que a tu vida misma. Que debes estar dispuesto a dejarlo todo. Padre, madre, hijos, tu vida, por seguir a Jesucristo. No hay otra opción, eso es lo que dice las Escrituras. Pero entonces tenemos a Micaías, que es el caso cuando tú tienes tu corazón anclado a Dios, tu obsesión, lo que te roba tu energía, lo que te roba tu tiempo es obedecer a Dios. Esa era la obsesión de Micaías. Yo voy a obedecer a Dios. Eso era lo que consumía su corazón. Así que podemos decir de un corazón fiel, un corazón que está anclado a Dios como el de Micaías, no busca agradar al hombre. Y otra vez no estoy diciendo que tenemos que andar por la vida siendo los antipáticos y los que les damos patadas a la gente y no ser empáticos. Lo que estoy diciendo es que cuando te toque, porque siempre nos toca decidir, tener en la balanza, obedecer a Dios y al hombre, la decisión se va por Dios. Eso es lo que estoy diciendo. No que vas a estar chocándole a todo el mundo, sino que cada vez que toque la decisión, ¿miento o digo la verdad? Digo la verdad porque eso es lo que agrada a Dios. Él no busca el interés de la mayoría. Él no se preocupa porque haya 400 personas, más el carcelero, más el rey, todo el mundo esperando una respuesta. A él no le interesa la mayoría. Y nosotros tenemos que confesar que sí tenemos una obsesión por las mayorías. Por eso queremos usar la ropa que está de moda, ver la película que está de moda, oír la música que está de moda, porque mientras estoy en la mayoría, me siento seguro. Eso no es la preocupación de Micaías. La preocupación de Micaías es la obediencia. Sobre todo, no teme la oposición y el rechazo. Una de las cosas que me inquieta, y hablaba con Marjorie de este pasaje, es: no sabemos qué le pasó a Micaías. No sabemos si lo liberaron, no sabemos si se murió en la cárcel, no sabemos si fue castigado porque se cumplió su profecía. Pero a él no le importó. O sea, a él no le importó. Él no consideró a la hora de decir la verdad eso como una opción, un atenuante de, pero sí. Y si le digo al rey algo que suene medianamente verdad, pero no sea, lo sazono un poquito para que por lo menos no me mande a la cárcel, sino me ponga arresto domiciliario, no sé. Él no negoció, él se comprometió con la verdad. Porque Micaías es ese recordatorio de que tú estás llamado a vivir una vida dentro del plan de Dios. A vivir una vida
dentro del plan de Dios, cueste lo que cueste, porque esa es la única y la mejor forma en la que puedes vivir. Básicamente es el recordatorio que aparece en Efesios capítulo 2. De cuál es tu llamado. Efesios 2, 10 nos recuerda, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué es lo que tienes que recordar aquí? Tú fuiste creado para buenas obras y esa buena obra es ser un mártir, ser un ejemplo, ser un testimonio. Ese es el propósito con el que Dios te creó y ese es el propósito que tú debes abrazar. No buscar otro propósito. Dios hace diferencias. Dios ve la diferencia de cada uno. Dios no está viendo en este momento una unidad llamada el Redil de Itagüí con una serie de números, sillas numeradas. Él está viendo a Giovanni, a Ani, a Miriam, a Dora Luz, a Jocelyn, a Fabián, a Pilar, a Eileen, a Michelle, a Angélica, a Johannes, a Jackie, a Joseph. Está viendo a cada uno de ustedes y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y ese es el único que nos va a dar felicidad, ese es el único que nos va a dar propósito, ese es el único que nos va a dar sentido a nuestras vidas. Y ese plan está antes de la creación del mundo. No fue una improvisación de Dios de última hora. No fue Dios esta mañana que se levantó y dijo, uy, me he olvidado de pensar en Esteban. Ya sé, él va a hacer esto. No. Antes de la creación del mundo, él ya había destinado a su iglesia para una misión. Así que Micaías recuerda esa persona que dijo, si mi vida termina aquí, pero la obra para la que Dios me llamó era predicarle a Acab, el último juicio, porque esta fue la última oportunidad de Acab. Que así sea. Si se acaba aquí, se acabó, pero hice lo que Dios me llamó a hacer. Un corazón anclado a Dios está obsesionado por obedecer a Dios. No le interesa más nada. Quería decirles un par de cosas para finalizar, y la primera es, no tomes estos 4 personajes como categorías fijas, porque seguramente a lo largo de nuestras vidas hemos sido un poco de Josafat, un poco de Acab, un poco de Micaías, un poco de Sedequías. Oro para que todos sean más Josafat y más Micaías que Acab y Sedequías, pero no es para que nos encasillemos, no es para acusar, no es para juzgar, es simplemente para llamar tu atención que un corazón anclado a Dios debe saber que para Dios sí hay diferencias, que Dios sí cuenta las diferencias y que nosotros deberíamos tomar eso como motivo de esperanza y fe. Quiero terminar leyendo el final del pasaje para que vean cómo termina esta historia y algunas reflexiones de los riesgos y bendiciones de parecernos a Josafat, Acab, Sedequías o Micaías. Voy a leer del 29 al 36, lo que pasa al final de este capítulo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate, no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro,
da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro. Y esa misma tarde, Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor. Cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Y así termina la historia. Micaías fue la última voz que le advirtió a Acab: Dios va a juzgarte. Y él siguió sin obedecer. Así que quiero 4 reflexiones para cada uno. Si tú eres como Acab, ten cuidado. No puedes ir contra los decretos, ni la voluntad, ni el diseño de Dios. Acab sabía que el rey de Siria iba a ir contra él. Él lo sospechaba. Por eso le dice a Josafat: yo me disfrazo y tú te quedas como rey. Que te maten a ti. Eso ya de por sí solo es un recordatorio. Los Josafat de este mundo creen que tienen amigos en el mundo y el mundo los termina traicionando. Acab sabía que había un designio contra él y de alguna manera él quería engañar a Dios. Pues que si van a matar a un rey, que no sea este rey, que sea Josafat. Yo me disfrazo. Lo irónico es que en el hebreo sonaría algo así como: y alguien inocentemente disparó una flecha. O sea, simplemente alguien hizo así. Y la flecha entró entre las juntas de la armadura de Acab y lo hizo morir de una manera dolorosa durante todo el día, desangrándose. Aquellos que se paran y dicen: no me interesa seguir la voluntad de Dios, yo construyo mi vida a mi manera, tienen que recordar esta advertencia. Los decretos de Dios, la justicia de Dios, el plan de Dios es ineludible. Ahora, Josafat, cuidado con caminar confundido con el mundo, diciéndole al mundo: yo soy como tú, mis planes son como tú, mi proyecto de vida es igual al proyecto del mundo. Ten cuidado con eso, porque Dios te puede cuidar, pero también te puede disciplinar. Ahí el verso 32 dice que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, ustedes se imaginan que, por cierto, los relatos dicen que esto era muy cierto, que los carros de combate en ese tiempo eran la caballería mecanizada, era la élite y solían usarse para tareas específicas. Así que era muy cierto que un rey podía decirle a su jefe de carro: su única misión es encontrar al rey y matarlo. Imagínense 32 carros llenos de guerreros persiguiéndote a ti. Y dice que que dijeron: sin duda este es el rey, así que volvieron para atacar a atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Me gusta que en 2 de Crónicas hay una aclaratoria interesante en el verso 31 del capítulo 18. Porque dice el mismo relato: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó y Dios el Señor lo ayudó, haciendo que se apartaran de él. Así que lo más probable es que el grito fue algo que sonó como: ¡ay, Señor Dios mío, ayúdame! Oró y el Señor lo libró. El problema es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con Dios, metiéndonos en problemas y a última hora gritando: ¡ay, Señor Dios, ayúdame! Y esperar que Dios me libere. Quiero leerles, para terminar este punto de Josafat y lo que le pasó a Josafat después.
En 2 de Crónicas, capítulo 19, los versos 1 y 3 dicen: Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, se salvó de milagro. El vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo: ¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Aserá y has buscado a Dios de todo corazón. Dios disciplina a los suyos, a los que están jugando con el mundo, a los que están diciendo: yo puedo ser tibio, yo puedo tener un compromiso a medias, yo puedo vivir yendo los domingos a la iglesia, pero sin servir a la obra de Dios, sin testificar a otros, sin ir a un grupo de vida, sin tener una vida que marque diferencias, solo lo mínimo posible. Un día puede estar Jehú a la puerta de tu casa diciéndote: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a ordenar este área de tu vida? ¿Cuándo vas a dar este paso de fe? ¿Cuándo vas a seguir gastando los mejores años de tu vida adorando al Dios Mamón, adorando el dinero, adorando el estatus social y dándome a mí las obras? ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo así? Josafat vivió una vida de pérdidas. Más adelante dice que construyó una flota de barcos y se hundió porque quería seguir haciendo negocios con los que no estaban a favor de Dios. Y al final murió enfermo. Y al final tuvo que dar todos los tesoros que su familia había acumulado para pagar protección, una vacuna gigantesca, porque no escuchó ese llamado de: tienes que romper con el mundo y vivir para mí. Si eres como Sedequías, ten cuidado, porque aunque tú creas que estando bien con todos, que evitando hablar con tus compañeros de trabajo del evangelio para no caerles mal, que evitando decirle pecador a esos familiares que son pecadores para tener la paz en la familia, que recomendando que mejor prediquemos el evangelio sin mencionar el pecado y el juicio de Dios, porque la gente se siente mejor escuchando solo de la gracia y del amor incondicional, un día terminarás humillado. No sé exactamente cómo se cumplió la profecía que Micaías le dice a Sedequías en el verso 25: tú lo sabrás cuando andes corriendo de casa en casa. Lo más probable es que esos profetas fueron perseguidos para ser ejecutados por haber profetizado falsamente contra el rey, porque se cambió la historia. Básicamente la ley era: si un profeta dice algo que no es verdad, hay que matarlo. Y parece que eso es lo que le está aludiendo aquí Micaías cuando le dice: el día que andes de casa en casa escondiéndote, es porque ese día iba a andar humillado. Tarde o temprano, aquellos que hacen alianza con el mundo, aquellos que deciden caminar con el mundo, terminan huyendo de casa en casa, refugiándose de idea tras idea, de problema en problema tras problema, en excusa tras excusa, por no querer obedecer a Dios. Y si eres como Micaías, solo puedo decirte: ten fe en que Dios es bueno, ten la certeza de que Dios va a cuidar a los suyos. Al final no me importa si Micaías se murió en la cárcel o fue liberado, porque lo importante es que cumplió la voluntad de Dios. Y en Mateo 25 se nos recuerda que aquellos que cumplen la voluntad de Dios un día van a oír: buen siervo fiel.
Y esas palabras valen más que título universitario, valen más que yo te asciendo, valen más que esta es tu nueva casa, valen más que wow, qué maravilloso cantas o wow, qué bueno eres. Porque son las palabras de tu Señor celebrando tu fidelidad. Quiero que terminemos orando y leyendo nuevamente Hebreos capítulo 12, verso 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Nada que tú pases va a ser peor que soportar la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dios distingue a los suyos y quiere que los suyos se distingan del mundo, y los que son verdaderamente de Dios se distinguen del mundo, y el mundo los distingue como hijos de Dios, aunque al mundo no le guste. Esa debería ser nuestra oración. Señor, tú quieres que yo sea diferente, ayúdame a ser diferente, ayúdame que la gente reconozca que yo soy diferente, que la gente vea la diferencia en mi vida, bendíceme, aunque al mundo eso no le guste. Oremos.